Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este coloquio de la Academia Jalisciense de Ciencias. Siento que es un privilegio estar en este recinto, la Casa Zuno, que se obtuvo gracias a la gestión de la doctora Betty Bustos. Para el día de hoy tenemos dos pláticas, una por el doctor Basilio Verduzco y la otra por el doctor Lucio Flores. Bueno, buenas tardes. Gracias, es un gusto estar en esta casa con este clima aquí adentro. Afuera es un infierno. Y es un gusto porque creo que esto es lo que debe de ser la Academia Jalisciense de Ciencias, un espacio donde se discuten proyectos avanzados o experimentales como el que yo voy a presentar acá y donde convergen personas de distintos orígenes. Acá tenemos una vasta comunidad de Comisión Federal de Electricidad, bienvenidos. Tenemos alumnos de maestría en política pública, de doctorado en política pública y desarrollo, exalumnos de planificación, investigadores de distintas áreas. Es un privilegio, y la coordinadora de investigación de la Universidad de Guadalajara. Este proyecto que presentó Lucio lo hicimos en Oaxaca y ya antes habíamos estado trabajando cosas de este estilo y ahorita que Lucio estaba presentando creí que una manera de iniciar esta presentación mía es ¿por qué estamos hablando de esto? La pregunta que nos tenemos que hacer como sociedades, ¿por qué demonios estamos hablando de esto? ¿No? ¿Por qué es que hablamos de evaluación de impacto social como algo urgente, necesario, que debemos estar haciendo en los proyectos, cuando hace 8 días, en términos históricos, no hacíamos esto? Antes íbamos y metíamos el bulldozer y después averiguábamos qué pasó, y eso ya no es posible. Entonces, lo que yo voy a presentar es como una especie de digresión sobre este mismo tema de la evaluación de impacto social y tomando como referencia a los proyectos de energía. Y le he llamado a aprender de otros países los retos de innovar a partir de experiencias internacionales en evaluación de impacto social. Le he llamado así porque esta cosa de la evaluación de impacto social en el formato como lo estamos haciendo, no quiero decir que antes las ciencias sociales se habían olvidado esto, pero digo en el formato que estamos haciendo, que en términos más teórico-académicos diríamos la manera como se ha institucionalizado la evaluación de impacto social, es una experiencia interesante de investigación como proceso de aprendizaje internacional en política pública, donde la transferencia de conocimientos de un país a otro se convierte en una fuente de innovación para los países que importan, digamos, las políticas. Entonces voy a hablar de estos 4 o 5 puntitos, que es el aprendizaje internacional como una estrategia de innovación en política pública, los conflictos en México relacionados con los proyectos de energía, que yo le he llamado acá un problema mexicano con sabor internacional, yo te explico por qué, el papel que juegan los organismos internacionales y los procesos de importación y exportación de evaluaciones de impacto social, la participación internacional mexicanos y de extranjeros, y cómo se va formando en México lo que podríamos ambiciosamente en el futuro, tal vez ahorita no, una comunidad epistémica incipiente en México por lo pronto, y al final una breve crítica sobre cómo es que ocurre el proceso de importación de la evaluación de impacto social en México. Entonces, en términos de lo que es el aprendizaje internacional como estrategia de innovación en política pública, los gobiernos municipales, estatales, todas las organizaciones públicas, todos los que hacemos política pública de alguna manera, digamos, estamos enfrentados ante la necesidad de innovar. Innovar significa hacer mejor las cosas de lo que se venían haciendo antes, o sea que hacemos proyectos que antes no hacíamos y a lo mejor eso lo consideramos una innovación, o hacemos cosas diferentes y eso le consideramos una innovación. Y en ese rubro cae la introducción de la evaluación de impacto social como una innovación. Y hay una vertiente de análisis que es el proceso de aprendizaje internacional como una estrategia de innovación. Y se llama esto la transferencia de conocimientos de un país a otro. Los expertos han estado trabajando mucho esto y le llaman una actividad intencional orientada a la acción, con lo cual se puede referir a intentos de obtener conocimientos prestados o intentos de imponer conocimientos. Y también se habla de un proceso mediante el cual los gobiernos usan de forma intencional ideas, lecciones acerca del funcionamiento de las políticas en instituciones existentes en otros países para informar su rediseño, su implementación o sus propias políticas.
Y rescatamos esta idea de que es una idea intencional y es un proceso de traslado de conocimientos para distinguirlo del proceso más amplio que hay, y más con la globalización actual, de la transferencia de conocimientos a nivel internacional en las comunidades internacionales de expertos. Para decir que la diferencia entre ese traslado de conocimiento, como ocurre cuando una persona va a estudiar a otro país y regresa, que por ejemplo es mi caso, distinguir ese proceso del proceso más intencional de importar una política. Traer a Guadalajara, por ejemplo, la vía recreativa de Colombia, o introducir ayer el silbato en la Ciudad de México, que antes estuvo en Colombia, pues en Canadá, etcétera, y así por el estilo. En el área de urbanismo, que es de donde yo vengo, hay miles de ejemplos de estos, desde la introducción del reglamento de zonificación que llegó de Alemania a Nueva York hace 100 años, y de Nueva York se vino para acá hace un montón de años, y ya hicimos con él lo que nos dio la gana, ¿no? Eso es la importación de conocimientos, el traslado de políticas públicas, y se habla de un ejercicio intencional porque se piensa que los gobiernos deliberadamente tratan de trasladar conocimientos de un país a otro para ver si hacen innovaciones. Entonces, hago la advertencia, que voy a decir más al rato esto, hago la advertencia que aquí podemos distinguir dos procesos claros que van de la mano, pero que no son la misma cosa, y no son interdependientes, son interdependientes, pero no son excluyentes, se puede transitar por uno sin llegar al otro. Y estos dos procesos son, por un lado, la importación de conocimientos en política pública como proceso deliberado, y por otro, lo que sería la conformación de comunidades epistémicas domésticas o nacionales, que son grupos de expertos que trabajan en distintas áreas, gobiernos, universidades, etcétera, ONGs, que tratan sobre un tema y desarrollan diálogos comunes y estrategias comunes de análisis, etcétera. Y estos grupos influyen en el diseño de políticas. Entonces aquí hay un círculo virtuoso entre cómo se conforman los grupos de expertos y cómo se diseñan las políticas, pero podemos importar políticas sin formar expertos. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Ya Lucio habló sobre qué es la evaluación de impacto social. Yo lo voy a referir un poco a lo que ya Lucio dijo, pero me interesa rescatar esto para resaltar el tema de cómo se van formando estos dos procesos de la importación de la política y la conformación de las comunidades de expertos. La recomendación internacional, y hago énfasis, lo que presentó Lucio, si se fijaron, decía BID. La fuente de su definición de impacto social era el Banco Interamericano de Desarrollo. No decía Banco de México, ni menos Universidad de Guadalajara. La recomendación internacional hablan de una evaluación de impacto social como un proceso de identificación y manejo de aspectos sociales en el desarrollo de un proyecto, la inclusión efectiva de comunidades capacitadas en la identificación, evaluación y manejo de impactos sociales, una herramienta de predicción de impactos, el manejo de controversias y la toma de decisiones, y un insumo para el manejo permanente de asuntos sociales a lo largo de la vida del proyecto. Esas son como las 4 grandes dimensiones que trae la recomendación internacional. Ahora, ¿quién iba a hacer estas recomendaciones? Los va a hacer lo que ya existe a nivel internacional, que es la comunidad epistémica de expertos en evaluación de impacto social, que tiene su centro de acción en lo que Lucio marcó acá, la Asociación Internacional de Evaluación de Impactos, o IAIA por sus siglas en inglés. La IAIA plantea lo siguiente: nos propone un contenido, que ni siquiera voy a abundar mucho en él, ustedes escogen cuál cuadrito se quieren fijar, pero la IAIA que le decimos ahí en el argot, propone un contenido, un guión típico de cómo se debe de hacer una evaluación de impacto social. ¿Por qué es importante rescatarlo en esta mesa donde estamos hablando de la transferencia de un país a otro? Porque la IAIA desde hace muchos años se ha convertido en el punto de convergencia de expertos internacionales sobre evaluación de impacto, en donde convergen personas de las empresas, en donde convergen expertos de las universidades, centros de investigación, políticos, tomadores de decisiones, ONGs, todo el mundo, como dirían en inglés, anyone who's anyone, está ahí, convergiendo en la discusión de para dónde va la evaluación de impactos. Y ellos han desarrollado este guión para lo que sería la evaluación de impacto. Entonces no voy a abundar mucho ahorita ahí, nomás lo dejo como hay una comunidad internacional de expertos que está trabajando el tema y lo está sembrando en los países. ¿Qué es lo que importamos? ¿Qué es lo que se ha importado? Bueno, esta discusión, y por eso es que realmente estamos acá, tiene sentido, y por eso estudiar la importación de conocimientos en una política pública. Los científicos sociales nos quejamos de que nunca tenemos manera de experimentar.
Bueno, si uno está evaluando la importación de políticas, la importación de la evaluación de impacto social es lo más cercano que tenemos a experimentar, porque acaba de ocurrir, conocemos quién está participando en ella, conocemos cómo se está haciendo y podemos darle seguimiento ya. Y esto ocurrió en 2014. Ocurrió gracias a la introducción en la reforma, en los paquetes de reforma energética, en la legislación de la industria de los hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica, introdujeron lo que yo llamo aquí 2 leyes, un mismo procedimiento. Y el procedimiento es, escojan el lado otra vez, los interesados en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos en la industria, yo estoy leyendo la eléctrica, deberán presentar a la Secretaría de Energía una evaluación de impacto social que deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades. Esa frasecita es lo que hemos importado de la práctica internacional de la ley. Y luego viene después el problema de cómo aterrizar. Pongo los dos para que vean que no nos anduvimos con rodeos. Íbamos a llevar cerveza para el primo y también para el tío. Pedimos la ley para la energía eléctrica y ya estábamos en eso. ¿Por qué no para hidrocarburos? Y está igual. Entonces a ustedes leen las 2 leyes en paralelo y están transparentes, nomás le fueron cambiando. En una ley está en el artículo 120 y se les coló otro artículo, y en la otra ley está en el artículo 121. Es un proceso de importación demasiado explícito para ser ignorado por quienes nos interesan estas cosas. Es una importación directa, ¿sí? Y eso es lo que hemos importado, ese asunto. Con este arreglo, ¿qué es lo que espera CENER? Pues CENER espera que la evaluación del impacto social contenga la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales positivos y negativos que podrían derivarse de los proyectos y que deben de incluir las medidas de prevención y mitigación, así como los planes de gestión social propuestos por bla, bla, bla. ¿De dónde salió esto? Pues de la práctica internacional, que a eso se ha dedicado por muchos años. En ese ejercicio se habla de la necesidad de definir áreas de impacto social, y pongo esta lámina aquí porque es importante en la interpretación que hacemos del proceso de importación, porque esta lámina aquí que dice, para poder evaluar los impactos sociales tenemos que definir áreas de influencia, y las áreas de influencia se caracterizan se dividen en 3 tipos: las áreas núcleo, las áreas de influencia directa y las áreas de influencia indirecta. Lo pongo porque esta metodología propuesta es una metodología importada, pero no solamente porque es una metodología importada, sino porque es derivada de la evaluación de impacto ambiental. Primero fue la evaluación de impacto ambiental a nivel internacional con este enfoque, y después la evaluación de impacto social. Y cuando se llegó a la parte de definir la evaluación de impacto social, se volteó a todos lados en una autoimportación, si ustedes gustan, y dijeron, pues ahí está la evaluación de impacto ambiental, hay que replicarla de alguna manera. Y la manera de replicarla fue pensar que existen áreas de influencia directa, áreas núcleo, áreas de influencia directa y áreas de influencia indirecta, con el problema de las complejidades que decía Lucio, de que el área de influencia directa de los proyectos en Oaxaca estaban en New Jersey, porque ya estaban los migrantes de esa región, y si creábamos empleo en Oaxaca, se vendían los migrantes de New Jersey de regreso a su comunidad, y el impacto era directo en New Jersey, y viceversa. Es decir, cuando se hizo el traslado de la evaluación de impacto ambiental a la evaluación de impacto social, se perdió de vista que el tejido social es completamente distinto al tejido ambiental, aunque un biólogo de corazón nos diría, no, es lo mismo, igual los dos están globalizados. Pero no sé, no voy a votar mucho en eso, se los dejo de discusión. Y entonces, cuando estamos estudiando la transferencia de políticas públicas como un problema de investigación, ya lo que me interesa es el problema de cómo importamos políticas. Y esto que voy a presentar enseguida creo que se puede aplicar a la evaluación de impacto social, a la planeación urbana, a las políticas económicas, a las políticas de prevención de la violencia doméstica, etc. La pregunta es, ¿de dónde lo importamos? Las preguntas cuando estamos investigando de esta manera es, ¿qué es lo que se transfiere? ¿Quién está involucrado en la transferencia? ¿Qué actores políticos están involucrados en la transferencia? ¿Qué es lo que motiva la transferencia? ¿Qué se está buscando con la transferencia? ¿Por qué la importamos? ¿Y cuáles son los resultados de la política transferida? ¿Cómo nos los imaginamos? Y sabemos en la literatura sobre transferencia, se habla de que el proceso puede ser
puramente coercitivo, como cuando un país conquista a otro, le llega con toda su maquinaria de toma de decisión. Así empezamos las ciudades mexicanas con el modelo urbanístico impuesto por España. O puede ser mimético, decimos, mira, podríamos ser como Estados Unidos y empezamos a hacer cosas como Estados Unidos. O podría ser normativo, que ocurre en los procesos de institucionalización de toma de decisiones, sobre todo en foros internacionales donde pues, hay que tener un diálogo común. Hay que hablar de la misma manera todos para entendernos, si no, no nos vamos a entender, y de ahí salen reglas internacionales y todo el mundo las baja como Dios debe entender en su respectivo país. El proceso de transferencia tiene múltiples razones de ocurrir y se ha acelerado y se ha convertido en un tema de investigación por estas razones que tenemos acá. La globalización misma, que nos obliga a parecernos, a competir, la necesidad de competir, los países que quieren atraer inversión extranjera directa necesitan poner regulación que sea atractiva para los inversionistas extranjeros, y de ahí que hay lo que se llama a nivel internacional una convergencia de políticas. Todo el mundo está haciendo lo mismo o parecido. Hay fenómenos de cooperación internacional, como cuando hacemos pactos, etcétera. Hay desarrollo de capacidades, mandamos gente al extranjero, regresan, viene gente al extranjero y nos enseñan a hacer cosas y establecemos un diálogo y empezamos a hacer las cosas de otra manera. Hay activismo de actores transnacionales, no estatales, las ONGs, las fundaciones internacionales que van y siembran en las comunidades académicas grupos de investigación y siembran a los gobiernos y actores que están dispuestos a consumir lo que aquellos grupos de investigación, y siembran a las ONGs demandas por ese tipo, por movilización para demandar ese tipo de política. Y tenemos fundaciones internacionales como la Fundación Ford, la Hewlett, etcétera, grandes, Rockefeller, que han metido sus manos en cuestiones de salud, medio ambiente, cuestiones de democracia, etcétera, que son organizaciones que están en términos de mercado creando la oferta, es decir, la expertise, y en la demanda, es decir, los gobiernos y los grupos sociales que demandan esta misma oferta, cosa que el CONACYT lo ha intentado, no le ha salido muy bien, pero a las fundaciones internacionales le ha salido un poco mejor esa parte. Y tenemos, en términos generales, pues, los flujos internacionales de información. Es muy fácil enterarse ahora qué está haciendo la comunidad de, no sé, Aracataca en Colombia, o Mar del Plata en Argentina, o Nueva Zelanda y otras cosas. Ver qué está haciendo, a ver qué se nos ocurre. ¿Sí? Un autor habla sobre ventajas y problemas, o riesgos y promesas. Él dice, podemos estudiar estas transferencias en términos de 4 grandes promesas. ¿Qué nos ofrece la importación? Nos ofrece la importación de soluciones similares para problemas similares. Nos ofrece acceso a decisiones simplificadas, lo cual reduce los costos de investigación y el diseño. Nos ofrece acceso a un mecanismo de experimentación y nos ofrece contar con una plataforma para impulsar el desarrollo. Pero tiene sus riesgos. Nos habla de racionalidad limitada, que se refiere a la falta de un proceso racional que evalúe ventajas y desventajas de la importación. No conocer cuáles son las mejores prácticas y dificultad para entender los efectos diferenciados que tienen en los contextos donde las prácticas son aplicadas. Y el riesgo de la evaluación de los efectos de la política introducida. No sabemos realmente qué va a pasar. A lo mejor allá ya se evaluó, pero no lo hemos visto, o a lo mejor ya allá están viviendo las consecuencias y nosotros apenas la estamos importando, y ya sabemos que eso no va a dar buen resultado. En el tema de urbanismo hay muchos ejemplos de esto. Y luego está el de importar innovaciones subóptimas o de tipo gatopardista o disfuncional. Vemos una cosa que se ve bonito en Colombia y decimos, hay que traerlo acá. No es lo mejor, pero es lo que hay. Y a ver si pega. Entonces, ahí hay riesgo, digamos. Y está esto que yo he introducido, que es lo que yo llamo el problema de los sesgos cognitivos, que tiene que ver con cómo relacionamos conocimiento y acción, que es el meollo del asunto de la discusión, digamos, de generamos conocimiento para tomar decisión. Digamos, toda la teoría de la modernidad está basada en la idea de que si sabemos más podemos actuar mejor, lo cual no necesariamente es cierto. Pero entonces aquí hay una cosa que podríamos llamar el sesgo cognitivo, que es cuánto de lo que sabemos y cómo lo sabemos lo aplicamos. El sesgo cognitivo es cuando vamos con el médico y el médico nos recomienda la medicina que él sabe o que el laboratorio dijo que es buena, y eso nos da, a ver si pega. Si no pega, pues nos da otra cosa. Entonces, hay 3 problemas, yo he identificado 3 problemas de sesgo cognitivo.
Uno es que el conocimiento importado nos lleva a recomendaciones por consenso. Es decir, proveemos consejos similares. Ejemplo, el cambio climático. El cambio climático es el mejor ejemplo que hay de la provisión de conocimiento por consenso. Hay disenso en la comunidad científica, pero hay consenso en ciertas cosas, y con esas ciertas cosas es que estamos introduciendo políticas para combatir el cambio climático. Otro ejemplo muy conocido por todos nosotros, que hemos vivido ciclos, de hecho, es el de la estabilidad económica. ¿Cómo hay? Le llamamos ahí en las medias el consenso de Washington. El consenso de Washington es una idea de que si combinamos este paquete de políticas vamos a tener como resultado estabilidad económica. ¿Para qué sirve la estabilidad económica? Pues sirve para generar desarrollo, empleo, inversión, etc. Eso ya lo vimos y no ha pasado, pero seguimos insistiendo en eso porque el consenso dice eso. Otro sesgo es lo que se llaman los consejos preconcebidos, es decir, que están basados en la formación profesional, los marcos conceptuales aceptados ya y nuestras propias elecciones de vida. Nosotros podemos llegar al extremo de ir a un médico cirujano que le hace al... ¿Cómo se llaman las gotitas? Homeopatía. Un médico cirujano entrenado en Harvard que además es homeópata. Y puede ser que nos recomiende que nos hagamos una cirugía y voltea de reojo y nos dice, o también se puede tomar estas gotitas. Y eso es el sesgo en función al conocimiento preconcebido y a la elección de vida. Y uno de ustedes me dirán, pues claro, todo el mundo va a recomendar lo que sabe. Pues sí, pero es en política pública y más en una democracia puede ser un problema. Porque lo que esa persona sabe no necesariamente es lo que la sociedad necesita, o incluso a nivel personal. Y el tercer sesgo es lo que se llamarían los consejos pragmáticos, es decir, los consejos basados en la relación de las comunidades epistémicas con los procesos políticos domésticos. Suena lo que los intelectuales están dispuestos a apoyar a sus gobiernos porque han establecido una relación X. Suena colaboración entre comunidad de expertos y comunidad de toma de decisión. Suena, pues no es lo mejor que puede hacer ese gobierno. No mejor. No es lo mejor para esa sociedad, pero es lo mejor que puede hacer ese gobierno. Entonces vamos a recomendar esto. Ese es el sesgo que yo le llamo los consejos pragmáticos, que desde el momento que salen de la comunidad del experto sabe que no va a dar resultado, pero no le alcanza para más al gobierno a lo mejor. Entonces, para irnos metiendo al tema de la evaluación de impacto social, tenemos este asunto. La hipótesis es que estamos introduciendo evaluación de impacto social en México, en los proyectos de energía en particular, que no se ha metido obligatoriamente para otros proyectos, que estamos haciendo evaluación de impacto social porque los proyectos de energía enfrentan un problema similar. Importamos por similitud. ¿Y cuál es el problema similar? Pues el problema similar es la oposición ciudadana a los proyectos. ¿Cómo sabemos eso? Porque hemos dado seguimiento a varios proyectos y vemos que la oposición a los proyectos de energía es una conceptuación similar a lo que ocurre en el mundo exterior. ¿En qué sentido es similar? Tiene muchas características de lo que en la literatura anglosajona se llama NIMBYism, que es not in my backyard, o no en mi patio trasero. Eso sí que se haga, pero no aquí. Mucho del debate público sobre los proyectos que tenemos es aquí no, en otro lado tal vez. 2, mucha de la participación en contra de los proyectos se remite a una polarización entre promoventes explotadores y está conceptualizado como promoventes explotadores versus comunidades locales desfavorecidas. Es una especie de juego de suma cero de ganadores y perdedores. 3, en la conceptualización del problema de los proyectos se destaca el papel violatorio de los derechos humanos de los proyectos. 4, se resalta la desatención que se tiene a las necesidades de las poblaciones vulnerables y se deja poco espacio para la negociación de opciones. Le he estado dando seguimiento ya por años, mi tesis doctoral es sobre el tema, al activismo en contra de proyectos, y el activismo en contra de proyectos casi todo está dirigido al aquí no, al no más no al ¿por qué no nos sentamos a discutir qué se puede hacer? No al consenso. Hay un énfasis demasiado en el disenso.
Entonces, en ese sentido, sí tenemos un problema similar al extranjero y por eso es que le ponemos mismos repertorios. Cabildeo de causas locales, oposición total del cambio ambiental, no en este lugar, no este tipo de energía, no esta tecnología, protestas de todo tipo y difusión de malas experiencias. Es más o menos, si ustedes sintetizan 20 años de prensa sobre proyectos, oposición de proyectos, por ejemplo, de energía, van a encontrar que se puede clasificar en estos pocos temas. No queremos energía eólica, no queremos energía hidroeléctrica, no queremos termoeléctrica menos, y no queremos energía. ¡Pum! O aquí no, o en este río en particular no, o en este sitio la energía solar no, y acá va a matar las pájaros. Hasta Donald Trump dijo ayer, la energía eólica está matando las águilas. Es una cosa interesante. El problema similar entonces es los proyectos de infraestructura enfrentan problemas de riesgo social. Ese es como lo hemos aterrizado. Y esto de riesgo social, hago énfasis en esa conceptualización en particular, porque el riesgo social es la manera como los bancos han entendido que entienden sus accionistas, que los proyectos no van a avanzar si no atienden las necesidades de las comunidades. Entonces, como ya entendían los banqueros riesgos financieros, dijeron, pues riesgo social. Se va a entender que la inversión no va a dar resultado. Y luego, entonces eso nos lleva directamente en salto mortal aquí al tema de qué están haciendo los organismos internacionales en los procesos de importación y exportación. Bueno, muy brevemente, estos son 40 años de historia en una laminita. La evaluación de impacto social surgió en Estados Unidos con la aprobación de la legislación ambiental en los finales de los años 60, el principio de 70, 69, 70. Después le siguieron Australia, Canadá, Filipinas, luego Europa, varios países, etc. En México dijimos, nosotros también. Y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del 88 empezamos a meter la noción de evaluación de impacto ambiental. Y sobre la evaluación de impacto ambiental empezamos a meter lo social, que no sabíamos qué hacer con eso, y nos quedamos ahí. Y nuestro salto mortal de esa experiencia fue la reforma energética, donde dijimos, ya no podemos esperar más. Y ahí va la evaluación de impacto social como un requisito a cumplir por todos los proyectos de energía. Y saltamos hasta 2014, que es donde estamos instalados ahora. Por otro lado está lo que es la conformación de una comunidad epistémica internacional. Los trabajos estos que estamos citando aquí, que Lucio ya había citado algunos de ellos, Barclay en 2003 y Barclay en 2015, ustedes vean el salto del 3 al 15, en 2003 Barclay reportó dentro de lo que es la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto un trabajo que se llamaba Los Principios Internacionales para la Evaluación de Impacto Social. Y en 2015, yo fui a esta presentación en Florencia el año pasado, se llamó Guía para hacer evaluación y manejo de impactos sociales de proyectos. Eso le llamo ya. Entonces ya evolucionamos a una guía, y hay una guía a seguir. Y eso es lo que se está importando. ¿Cómo sabemos que se está importando? Aquí viene el problema de investigar empíricamente los procesos de importación. Entonces yo dije, por un lado está el proceso de importación y por otro lado la formación de la comunidad epistémica, que a lo mejor van de la mano. Entonces, una manera de investigar la importación en sí es que me vaya a México unos tiempos y empiece a preguntar, ¿quién demonios introdujo en la ley esta legislación? Que vaya y pregunten a la CENER y a los diputados anteriores y a los legisladores, ¿cómo llegó aquí este texto? Esa es una manera, me gustaría hacerlo. Y la otra manera es, ¿qué se ha estado discutiendo a nivel internacional? Entonces, tengo esta pequeña evidencia de la conferencia de la Yaya en Japón este año. Y lo que tenemos aquí es, cuando decimos que se está formando una comunidad epistémica, decimos, ¿quién va a las reuniones? No sé si ustedes alcanzan a ver, porque yo no. Pero agarras como en análisis de red y dices, ¿quién fue a esta reunión? Y pues mi candidato para iniciar mi red fue IFC, que es el brazo financiero del Banco Mundial. ¿Dónde está el Banco Mundial? ¿Dónde está discutiendo el Banco Mundial? Y con esto empecé. IFC, Banco Mundial, todos estos paneles y presentaciones tenía 6. Entonces con eso empecé a hacer la red de todos los organismos internacionales. Como era en Japón, pues hay un cierto sesgo hacia Japón. Pero ¿quiénes están aquí? Miren, ¿quién está acá? El IFC, el Banco Interamericano de Desarrollo, otras áreas del Banco Mundial, el Banco para la Cooperación Internacional Japonés y el Ministerio Australiano de Relaciones Exteriores.
Esta es la red de organismos internacionales que están construyendo sobre el tema de impacto social. En este momento, no sé si es en este momento precisamente, pero en estos días, en la conferencia de Tokio, digo de Nagoya, en Japón. No tenía tiempo para hacer más, pero me fui hacia atrás. Y bueno, aquí los objetivos de toda esta gente trabajando son básicamente difundir experiencias, promocionar estándares, destacar influencias, conceptualizar problemas y generar consensos. Dos títulos que rescato del programa: construcción de capacidades y sistemas nacionales. Otro: el papel de las salvaguardas para apoyar los roles de las asociaciones públicas o privadas en Asia. Es decir, hay una agenda permanente de relaciones de importación-exportación en la cual hay protagonistas con nombres e intereses reales, lo cual nos lleva a este problema. Si sobrevivimos a esta lámina, ya nos echamos un vino. Esta lámina lo que nos dice es lo siguiente: yo es algo que he desarrollado que le llamo el modelo de relación entre formación de comunidad epistémica nacional y procesos de importación de políticas. Y yo lo que veo es que cómo es que efectivamente ocurre el proceso de importación tiene que ver con, me sale el institucionalista que llevaba afuera, que es los arreglos institucionales que permiten el proceso de importación-exportación, los modelos organizacionales que tenemos en nuestras estructuras de gobierno, quién produce ciencia, etcétera, y las capacidades y agencias y repertorios de acción de los expertos en sí. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es el proceso en sí? Y el proceso, las evidencias, me van a perdonar por lo pueblerino, pero estas son las evidencias que tengo. Como esto está nuevo, les digo, es que es un campo de experimentación. Lo que existe ahorita en México académicamente serio es el diplomado de impacto social de Flaxo, que está en abril, acaban de cerrar, se acaba de cerrar la convocatoria. Y esto, ¿quiénes son los instructores? Para ir a ver cómo se va formando la comunidad epistémica. Y los instructores son, ahí está, miren, consultores privados, instituciones académicas, think tanks, o sea, de los centros de investigación especializadas, ONGs, unos organismos públicos federales y CFE, por cierto, también tiene. Ellos son los instructores del diplomado en evaluación de impacto social. No traigo este dato acá, pero si le busco tantito más, ya no le busqué, en realidad es fundamentalmente abogados. ¿Se acuerdan lo que acaba de decir hace rato, que se va haciendo un sesgo epistémico y recomiendan lo que sabes? Pero son abogados principalmente orientados a la defensa de derechos humanos. O sea, son un grupo de gente que tiene su raíz en la defensa de derechos humanos por la vía jurisdiccional. Y esa es una fuente que estamos teniendo, porque mi pregunta, y por eso empecé a trabajar en esto, mi pregunta es: ¿de dónde van a salir los expertos para hacer evaluación de impacto social si todos los proyectos necesitan uno? Y estamos hablando de cientos, casi miles de proyectos. ¿De dónde va a salir todo eso? Y luego, ¿quién va a evaluar si las evaluaciones están bien? O sea, estamos frente a un problema severo de importación que va a tener como efecto dominó repercusiones importantes en el futuro inmediato en la paz social de regiones del país. No creo que nomás me interesa porque soy morboso. La conferencia anual de la Asociación de la IAIA me da estos otros datos. Si yo me voy 5 años atrás, porque salió de la IAIA, evidentemente esto, o la IAIA tuvo algo que ver, nomás que no sé a quién le pasaron el expediente. 5 años atrás, esta es la participación que ha habido de mexicanos o de gente que ha hecho algo en México en la evaluación de impactos, en la evaluación de impacto en general en la IAIA. Son el número de autores y trabajos presentados en la IAIA por año. Me fui hasta 2012, porque en 2011 ya no encontré el programa, y eso que fue en Puebla. ¿Sí? Y ustedes pueden ver cómo hay altibajos en el número de trabajos, que más bien tiene que ver con la distancia de donde es el evento y lo caro que es ir a él. Entonces, pero ya nos da una idea de por dónde va la participación. Y luego fui y medí el número de trabajos presentados sobre México por tipo de evaluación considerada. Y entonces acá lo que tenemos que es la evaluación de impacto estratégica, porque hay una serie de evaluaciones por ahí en el mercado. La evaluación de impacto ambiental, la evaluación de impacto social, y esto es torturando la información para que nos diera como evaluación de impacto social, y otro tipo de evaluaciones. Ahora pongo estos 4 tipos
porque tanto en la evaluación de ambiental estratégica como en la evaluación de impacto ambiental se trata lo social, solo que no de la manera como se trata en la guía internacional para la preparación de evaluación de impacto social, reconocida por la propia IAIA. Entonces la evaluación de impacto social se reduce aquí a 6 trabajos en los últimos 5 años, pero de esos 6 en realidad están aquí porque trataban más o menos lo social. Inclusión de los trabajos sobre México presentados según el tipo de proyectos, que esta es una manera de quién está importando. Y miren quién está importando principalmente. Este es el tipo de proyectos evaluados: hidroeléctricos, eólicos, hidrocarburos, carreteras, ambientes marinos, mineras y ambiente urbano. Ya se está haciendo un trabajo sobre ambiente urbano en Japón este año. Nos empieza a decir cómo está sucediendo el proceso de importación, ¿no? Y básicamente eso es lo que tengo de evidencia empírica dura de cómo está ocurriendo el proceso. Tengo más, pero no se prestaba tanto para presentar aquí. Y finalmente cierro con esto, que es una crítica al proceso de importación de la evaluación de impacto social. Yo creo que tenemos que seguir importando evaluación de impacto social, que no se vaya a malinterpretar que estoy en contra de eso, yo soy producto de eso. Creo que tenemos que seguir importando evaluación de impacto, metodologías de política pública en general. Pero hay que tener cuidado, porque la importación en sí no necesariamente resuelve los problemas. Hay algunas fallas que podemos ya empezar a detectar. Una es la falla en la institucionalización de la prevención del riesgo social en el caso de México, que es la indefinición de competencias, que puede haber sub o sobreregulación, la complejidad de la estructura de implementación, que puede no corresponder a de dónde fue importado el programa, la reglamentación imprecisa de los procesos, cómo se hace. Acá nosotros ya vimos, y con Lucio lo que hicimos, cuando hicimos con lo que presentó Lucio, ni siquiera estaban las reglas todavía. Y el uso de herramientas inadecuadas. Son riesgos que hay que tomar en cuenta, que hay que regular. 2. Los problemas en la organización de la generación de conocimiento y legitimidad. En el caso de las evaluaciones de impacto social, tenemos 2 problemas importantes. Uno, que es la indefinición de estándares metodológicos de producción, análisis, conservación de información, que es lo que un poco que presentaba Lucio. Y una vez que se hizo eso, ¿qué? 2, las oportunidades de sesgo en la producción e interpretación de información. Y finalmente, este tema que es lo que yo llamo el sesgo epistémico y las distorsiones posibles. Podemos diseñar e implementar políticas basadas en usos subóptimos de conocimiento, en vez de hacerla. De por sí está complicado, de por sí es difícil, y si usamos conocimiento subóptimo puede no dar buenos resultados. Y subóptimo va a ser en el sentido de si podemos realmente entender cuáles son los impactos sociales que tienen lugar en un proyecto. También hay incentivos y pocas restricciones al uso partidista de conocimiento. Es muy probable que se quiera usar conocimiento de forma partidista. Y hay espacio para la procuración de renta asociada a los procesos de diseño e implementación de la política. Podemos sugerir que se hagan cosas porque tenemos la tecnología, no nomás en esto, en otras áreas. Podemos sugerir que, por ejemplo, pongan lámparas de halógeno porque eso es lo que tenemos para vender. Se llama en política pública soluciones de proveedor. ¿Sí? Ahí hay espacio para eso, no tanto por la naturaleza del problema. Dicho todo lo anterior, cierro con estas conclusiones. Yo creo que la importación de políticas públicas como un fenómeno es un fenómeno normal en el contexto de la globalización. Pero sí nos tendríamos que asegurar que hay más debate local en torno a la importación, quién la está haciendo, con qué conocimientos y en qué condiciones se va a implementar. El tema es la importación de evaluación de impacto social. Es un caso interesante de relevancia social para México. No es una curiosidad científica morbosa de un investigador del INESER. En realidad estamos ante la importación de un instrumento de política pública que puede generar pequeñas guerritas civiles en regiones del país. Y 3, la necesidad de dar seguimiento al proceso de importación y la formación de una comunidad epistémica para contribuir a formar opciones de desarrollo de la gestión de proyectos. Creo que ni el Estado ni las universidades mexicanas, sobre todo las públicas, están trabajando lo suficiente para avanzar en la construcción de este tipo de comunidad epistémica, en este tema en particular, y seguro si le buscamos en otros temas va a estar pasando algo similar. Creo que lo estamos dejando muy libre al mercado y eso no necesariamente va a ser la solución sensata en términos de
poder balancear las implicaciones que tiene importar una política pública como la evaluación de impacto social.